8:20 de la mañana, momento de saludar a nuestra segunda comunicación de este día. Nació en Pehuajó, y le habrán hecho N cantidad de veces la alusión de Manuelita, quizá el personaje pehuajense más conocido. Pero atención que quizá Avelino Zurro, con quien vamos a hablar ahora, en algún momento de su vida política termine superando. Es muy joven Avelino, pero quizás termine superando en conocimiento a Manuelita. ¿O no ese es el objetivo? Avelino, ¿qué tal? Buen día. Adrián Murano te saluda. ¿Cómo estás? Adrián, buen día. No, difícilmente. Manuelita es un personaje que además trasciende las fronteras de la Argentina. ¿Hay un monumento a Manuelita en Pehuajó o no? Sí, en realidad varios. Hay uno que es el más conocido, que incluso fue trasladado porque estaba sobre la ruta, sí. Y cuando fue la película, que digo fue como la segunda gran explosión de Manuelita, paraba mucha gente, así que por una cuestión de cuidado, el intendente que estaba en ese momento decidió trasladarlo a otro sector de la ciudad, pero bueno, hay varios en realidad monumentos a la tortuga, y además hay varias versiones de por qué María Elena Walsh utilizó la palabra Pehuajó para elegir el lugar donde vivía Manuelita, pero sin lugar a duda Pehuajó es muy conocido por eso, y además es el lugar donde nació y vivió mucho tiempo. Es Pau Hernandiano Pehuajó, los hermanos Hernández, el autor del Martín Fierro, claro. Vivieron mucho tiempo en Pehuajó, en realidad muy cerca de Pehuajó, y todas las calles de Pehuajó por mucho tiempo tuvieron nombres de escritores. Claro. Bueno, no es por todo esto que nos interesa muchísimo y nos quedaríamos hablando todo el tiempo de esto, pero te llamamos también por otra cosa, en relación a tu cargo de secretario de Municipios de la Nación. Estás en el ámbito del Ministerio de Interior, y en las últimas horas o los últimos días te vimos muy intensamente en contacto con intendentes, jefes municipales de distintas latitudes políticas, del oficialismo, de la oposición, anteayer con radicales, me imagino también en contacto permanente con municipios peronistas. ¿Qué es lo que está hoy en la primera línea del radar del secretario de Asuntos de Municipios de la Nación, y en realidad en los municipios? Estamos hablando en relación a la cuarentena, por supuesto, donde se está mirando la posibilidad de apertura económica en algunos distritos, la posibilidad de salir a caminar en otros. ¿Qué se viene conversando en la superestructura de los municipios, que sería la superestructura nacional de los municipios? Sí, la realidad, como bien vos decís, yo formo parte de la cartera del Ministerio del Interior que conduce Guado de Pedro, estoy a cargo de la Secretaría de Municipios, y frente a la pandemia, pero ya lo veníamos haciendo desde antes, veníamos en un contacto permanente con todos los intendentes del país, junto a Tato Giles, que es el subsecretario. Desde los primeros días, desde allá el 10 de diciembre, comenzamos a atender a muchísimos intendentes de todo el país. Ahora, en este marco de la pandemia, puntualmente, por decisión del ministro del Interior, hemos motorizado puntualmente el armado de muchas camas extrahospitalarias. Viste que se hace un análisis en virtud, de modelos que maneja Salud, de cuáles van a ser las necesidades, y básicamente el presidente de la Nación, Alberto Fernández, tomó la decisión y va tomando las decisiones para proteger la vida de los argentinos, pero además para ganar tiempo, y en ese tiempo poder tomar todas las decisiones y motorizar todas las situaciones que protejan la vida de los argentinos y que preparen el sistema de salud para amortiguar los picos de la pandemia. Bueno, en ese marco yo integro el Comité Operativo de Emergencia del AMBA, donde está sentada la provincia de Buenos Aires, donde está sentada la ciudad de Buenos Aires, y donde está sentado el Estado Nacional, que viene monitoreando y motorizando en las distintas áreas, en particular a lo que a mí me toca, el armado y potenciar el sistema de salud y estos lugares extrahospitalarios. Y ahí debo decirte que ha habido un enorme trabajo de todos los intendentes para generar la infraestructura necesaria, junto a iglesias, clubes, sindicatos, asociaciones civiles, para generar todo este ejército de camas leves que ojalá nunca utilicemos, pero que verdaderamente son miles en todos los distritos del AMBA, y que determinan que a ese lugar pueda ir un paciente que por ahí tiene síntomas leves y no se puede aislar en su casa porque no tiene la infraestructura, porque no tiene las condiciones, o ese paciente que en vez de ocupar una cama de un hospital
lo puede hacer en ese lugar de camas leves y liberar esa cama del hospital para un paciente que quizás esté más grave. Abelino, así que se ha hecho un enorme esfuerzo en esa línea. En relación a esto que mencionas, Abelino, estábamos dando como información inicial del programa que ayer comenzaron los traslados más fuertes de los enfermos leves. Un poco toda esta estructura, esta infraestructura que vos mencionás, está pensada en este tipo de pacientes, ¿no? Enfermos leves que no van a requerir cuidados intensivos, pero que por cuestiones de habitabilidad van a requerir algún cuidado especial y no lo puedan hacer en sus hogares. ¿Este es más o menos el criterio de este tipo de infraestructura que se creó en los municipios? Completamente. Todos los municipios han generado camas, insisto, en lugares municipales, pero también en lugares que son de la iglesia, de los distintos credos, digamos, en clubes, en sindicatos, en universidades, en polideportivos, pensando en estos pacientes, ¿no? En pacientes que tienen síntomas muy leves, por eso se llaman camas extrahospitalarias para pacientes leves. Claro. Pero que por ahí en su casa viven con toda su familia y no tienen una habitación y un baño para poder estar aislados, entonces pueden ir a un lugar así. Y además para que no ocupen, como bien vos decís, ayer, por ejemplo, la Universidad de Quilmes, que está armado con más de 100 camas leves, comenzó a recibir pacientes leves, claro. También un lugar de Almirante Brown, y esto para que estos pacientes no vayan a los hospitales y empiecen a ocupar las camas de los hospitales, porque en realidad tienen síntomas leves, pueden transitar el ciclo del virus en un lugar así, además estar atendidos, por supuesto, porque son lugares que tienen un médico cada determinada cantidad de pacientes, enfermeros con un protocolo que armó Salud de la Provincia de Buenos Aires y Salud de la Nación. Y además el Estado Nacional y la Provincia de Buenos Aires, por decisión en este caso del presidente Alberto Fernández y el ministro Guado de Pedro, han disparado el armado de otros grandes lugares, como puede ser Tecnópolis, ¿no? Que va a albergar más de 2.000 camas. Las realidades municipales, estamos en comunicación con Abelino Zurro. Él es secretario de Municipios de la Nación, está en la órbita del Ministerio del Interior, junto a Guado de Pedro, es el ministro del área. Abelino, los municipios tienen realidades muy distintas, ¿no? Sobre todo en la provincia de Buenos Aires, territorio que conoces muy bien. Primer cordón es una cosa, segundo cordón se parece al primero, pero ya tiene más componente rural. Tercer cordón es eminentemente rural, pero obviamente tiene densidad poblacional un poquito más alta. Y después tenés, como tus pagos, Pehuajó, poblaciones netamente rurales. Son realidades bien distintas, propias de países más que de provincias, ¿no? Me refiero a la provincia de Buenos Aires. Ahora, ayer hablando, creo que con alguien que estuvo reunido con vos, Capelletti, el intendente Capelletti de la Unión Cívica Radical, hacía referencia a que en su distrito, en Bransen, obviamente no había infraestructura hospitalaria preparada para una pandemia, que estaban preparando una infraestructura de emergencia, pero que tienen una salud de salitas, lo que se conoce como salitas de atención primaria, después algún hospital de baja o media complejidad, pero después son 40 kilómetros a La Plata, digamos, como alta complejidad. Y le preguntaba a Capelletti, sin ánimo pendenciero, la verdad, ¿por qué había resistencia en intendentes municipales, por ejemplo, a recibir médicos cubanos, si los propios intendentes están planteando que hay un déficit de infraestructura, pero también de personal? ¿Cómo? No sé si se habló esto en las reuniones que venís llevando a cabo con intendentes, si tenés alguna explicación a esta resistencia, si la explicación es ideológico-política. Sí, a ver, en primer lugar, como bien vos decís, las realidades son muy diversas, no solo en la provincia de Buenos Aires, sino en la Argentina, ¿no? Imagínate que hay provincias que tienen solamente 3 municipios y hay otras provincias que tienen más de 500 municipios. Claro. Y por supuesto la provincia de Buenos Aires es parte de eso, con además la complejidad de concentrar más del 40% de la población de la República Argentina. En ese marco los municipios juegan un rol central porque en la mayoría de los casos tienen hospitales municipales. Ahora, hay en muchísimos casos que los hospitales no son municipales y sin duda, y más frente a una pandemia, también esto revaloriza el rol que debe tener los estados provinciales y los estados nacionales, obviamente, ¿no? En este caso el Estado Nacional. Pensemos solamente lo que hubiera sido afrontar esta pandemia sin un Ministerio de Salud, como sucedió hasta el 10 de diciembre. La Argentina no tenía Ministerio de Salud.
Entonces, en ese marco, el Estado Nacional, en cabeza del presidente, y la provincia de Buenos Aires, en cabeza del gobernador Axel Kicillof, han decidido redoblar esfuerzos tanto para asistir a los municipios, pero como para fortalecer la infraestructura propia. Y en ese tema de fortalecer el sistema de salud, hay una cuestión indudable que tiene que ver con el recurso humano. Mirá, te hablo del ejemplo propio. Yo fui secretario de gobierno de Pehuajó 6 años. Sí. Nosotros cada 3 meses o 4 meses sacábamos en los medios nacionales convocatorias a médicos, porque tenemos 7 localidades muy chiquititas, que van desde los 200 habitantes hasta los 3.500, y algunas de ellas sin médico permanente. Con lo cual, en lo que nosotros entendemos como el rol del Estado, que tiene que tener una salud fuerte, también entendíamos que esas localidades tenían que tener un médico. Bueno, no se presentaban los médicos directamente, porque la Argentina lo puede explicar mucho mejor cualquiera de nuestros compañeros o compañeras de los Ministerios de Salud, pero la Argentina tiene muchas concentraciones de médicos en algunas zonas, muchísimo más urbanas. Ahora, cuando uno se va a las zonas más rurales, la realidad es que la cantidad de profesionales cada 1.000 personas baja drásticamente. Porque entonces, no quieren ir, ¿no? Ese es lo que... A ver, ¿por qué no quieren ir? Porque quizás la facultad forma con otra lógica. Sí. Nosotros hace muy poco tiempo firmamos con la Universidad de La Plata un convenio para que una parte de la carrera pueda transitarse en el municipio de Pehuajó, incluso con la práctica en el hospital. Ahora, si esto se hiciera en todas las universidades de medicina del país, con convenios del interior profundo, con municipios, quizá ese médico ya empieza a tener otro arraigo en el interior. Digo, hay muchísimos factores, también tiene que ver con las especializaciones, con las prácticas y demás, pero bueno, más allá de eso, creo que con los médicos cubanos se ha planteado una cuestión ideológica, porque, mira, vos ponías el ejemplo de ayer, de la reunión que tuvimos con los intendentes radicales. Muchísimos intendentes radicales, en la época que gobernaba el país Macri y Vidal, en la época de no Ministerio de Salud, tuvieron que traer médicos, y muchos trajeron médicos de Venezuela a trabajar a sus municipios, digo, y ahí no se planteó la misma discusión que hoy se está planteando con los médicos cubanos. Que si los médicos fueran holandeses o alemanes nadie diría nada. Entonces, me parece que en un momento donde la Argentina necesita fortalecer su sistema de salud, discutir una X cantidad de médicos está trazado quizá por la intención de discutir otros intereses y no precisamente el de los médicos cubanos. Avelino, te agradecemos mucho esta comunicación en esta mañana, ha sido muy amable, y volveremos a contactarte, pero para hablar de temas más del terruño. A nosotros nos interesa, somos muy municipalistas en este espacio radial, nos interesa conocer al detalle, en la medida de lo posible, cómo se ven desde los municipios la realidad nacional, y no al revés, que habitualmente hacemos eso, ¿no? Vemos desde la realidad nacional lo que ocurre en los municipios como si fuesen una misma cosa. Te agradecemos mucho, Avelino, este rato. Adrián, gracias a vos por el contacto. Abrazo. Avelino Zurro, secretario de Municipios de la Nación.